Era una mañana cualquiera de septiembre, de esas que empiezan con las prisas habituales. Poliña, de 8 años, se ajustaba el cinturón de seguridad en el asiento trasero mientras observaba las manos de su madre en el volante. De repente una inocente pregunta escapó de sus labios: «Mamá, ¿por qué tía Masa tiene un anillo tan bonito y tú no?». Tatiana miró por el espejo retrovisor sonriendo ante la curiosidad de su hija. «Tengo un anillo, cariño. Es mi anillo de bodas. No es llamativo como el de ella, con la piedra y todo, pero es lo más importante para mí». Egor, de 5 años, distraído con su robot de juguete, murmuró: «Poliña, piensas solo en joyas. Deberías pensar en cosas interesantes como robots». Tatiana se rió suavemente. Todo parecía normal, los niños listos, el desayuno terminado, el día prometía ser tranquilo. Después del colegio pasaría por la guardería a recoger a Egor y, tal vez, hablaría con Gregorio sobre el viaje previsto para el fin de semana a casa de su madre. La escuela recibió a los niños con el ruido habitual: voces, risas, pasos corriendo por el pasillo. Poliña saludó a su madre y desapareció entre sus compañeros. Egor, en el jardín, abrazó fuertemente a Tatiana antes de correr hacia la maestra. «Hasta luego, sol mío», susurró, siguiendo a su hijo con la mirada. La oficina de la empresa constructora Belov & Partners estaba ubicada en un moderno centro de negocios en las afueras de la ciudad. Tatiana estacionó, sacó su celular para llamar a su esposo y avisarle que llegaba, pero la llamada no logró concretarse. «Debe estar en una reunión», pensó bajándose del auto. Fue entonces cuando escuchó una risa familiar. Se giró y vio a Gregorio cerca de su auto, una camioneta negra. A su lado, una mujer alta, de cabello oscuro y vestida con un abrigo beige, hablaba entusiasmada e inclinaba la cabeza hacia atrás. Gregorio la miró de una manera que Tatiana no había visto desde hacía mucho tiempo, al menos no dirigida a ella. El corazón se aceleró. Algo en la escena no estaba bien: la cercanía, la intimidad, la forma en que los dos se miraban. Antes de que pudiera reaccionar, la mujer se acercó y besó a Gregorio. No un beso amistoso en la mejilla, sino un beso en los labios, de esos que se dan a un amante. El mundo se detuvo. Alrededor del cuello del desconocido brillaba un collar de oro, una fina cadena con un colgante en forma de hoja. Exactamente lo mismo que Tatiana le había pedido a Gregorio en su 12º aniversario de bodas, 6 meses antes. En ese momento él respondió, sin siquiera mirar el escaparate de la joyería: «Ahora está muy caro, Tania. ¿Quizás en tu cumpleaños?». Y ahora ese mismo collar adornaba el cuello de otra mujer. «El suelo se siente como si se hubiera abierto bajo tus pies». Tatiana se giró bruscamente y caminó de regreso al auto, con las manos temblorosas mientras giraba la llave en el encendido. Un zumbido llenó sus oídos y todo a su alrededor se volvió borroso, como si estuviera sumergida. «En casa no podía concentrarme en nada. Preparé la cena y dejé que la comida se quemara». Ayudó a Poliña con su tarea y confundió los números. Cuando Egor se fue a la cama, se olvidó de leer la historia habitual. «Mamá, ¿estás enferma?», preguntó Poliña, cuando vio que su madre se equivocaba por tercera vez en la misma pregunta de matemáticas. «Solo un poco cansada, hija. Terminemos mañana, ¿de acuerdo?». A las 9:30 se abrió la puerta de entrada. Gregorio entró a la cocina, donde Tatiana estaba lavando los platos. «Hola. ¿Cómo estuvo tu día?», preguntó, mirando distraídamente dentro del refrigerador. «Bien», respondió ella sin darse la vuelta. «¿Y tú?». «Ah, lo de siempre. Reuniones, clientes. Estoy agotada». Tatiana cerró el grifo y se dio vuelta. Gregorio sacó de la olla los restos de sopa. «¿Y qué hacías cerca de la oficina a las 2 de la tarde?». Su mano se congeló en el aire. «¿Cómo lo sabes?». «Lo vi. Con esa morena del abrigo beige. Llevando el collar que te pedí». Gregorio colocó la olla sobre la mesa y se enderezó. No había vergüenza ni culpa en su rostro, solo irritación. «¿Y qué? ¿Qué quieres que haga ahora?». Tatiana no podía creer lo que escuchó. «Me traicionaste y todavía preguntas qué quiero». Suspiró como si estuviera explicando algo obvio. «Tania, no seas dramática. Sí, tengo a Angela, pero no voy a cambiar nada. Tú y los niños sois mi prioridad. ¿Crees que aceptaré esto?». Su voz temblaba de ira.
¿Crees que soy estúpido? Gregorio se sentó a la mesa y empezó a comer la sopa, como si estuvieran discutiendo el tiempo. ¿Lo entiendes, no? Un hombre necesita variedad. Es normal. Todo el mundo lo hace. No todos, respondió Tatiana, golpeando la mesa con la mano. Los hombres decentes no hacen eso. Levantó la vista desafiante. No buscan lo que no tienen en casa. ¿Cuándo fue la última vez que te interesaste por mí? Que hablamos de otra cosa que no fuera los niños o las cuentas. Tuve tus hijos. Yo me ocupaba de la casa. Yo. Sí, hiciste todo bien. Pero la vida no se detiene, ¿sabes? Ángela es joven, interesante. Hablamos de negocios, salimos a cenar. Salir a cenar, repitió Tatiana, amargamente. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar? Bueno, vámonos entonces. Mañana, ¿qué te parece? El cinismo en su voz dolió más que un grito. Gregorio dejó la cuchara. No habrá divorcio. Su voz era firme, casi amenazadora. Los niños necesitan una familia unida. Y piénselo, usted trabaja desde casa, traduce a tiempo parcial. ¿Cuánto gana? Calderilla. ¿Cómo mantendrá a sus hijos? Encontraré una manera. No lo harás. Se levantó y caminó hacia el fregadero. Ni siquiera podrás pagar el alquiler con lo que ganas traduciendo del francés. Y para que lo sepas, el juez tendrá en cuenta la situación económica de los padres. ¿Sabes lo que le voy a decir? Que la madre trabaje en casa, tenga poco contacto social, ingresos inestables. El padre, en cambio, es un exitoso hombre de negocios que puede darles a los niños un futuro digno. Tatiana lo miró como si viera a un extraño. Cuando se convirtió en esa persona el hombre con el que vivió 12 años. Cierras los ojos a Ángela. Sigo apoyando a la familia. Todos están felices menos yo. Pero ya te acostumbrarás. Se dirigió hacia la puerta. De hecho, muchas esposas se sienten aliviadas cuando sus maridos encuentran a alguien. Menos problemas en casa. La puerta se cerró de golpe. Tatiana se quedó sola en la cocina, rodeada de platos sucios y un dolor que parecía desgarrarle el pecho. Se sentó en una silla y se cubrió la cara con las manos. 12 años de matrimonio, 2 hijos, planes, sueños. Todo se desmorona en cuestión de minutos. Y lo peor, ni siquiera se había disculpado. Habló como si ella debería estar agradecida de que no la hubiera abandonado para siempre. Un ruido proveniente del cuarto de los niños la hizo levantarse. Poliña estaba acostada con los ojos abiertos. Mamá, papá y tú pelearon. Un poco, mi amor. A veces los adultos no están de acuerdo. ¿Vas a hacer las paces? Tatiana acarició el cabello de su hija. Ya veremos, querida. Ahora duerme. Pero no pudo cerrar los ojos en toda la noche. Se acostó junto a su marido, que roncaba, pensando que la vida que conocía había terminado. ¿Y ahora? El despertador sonó a las 7, pero Tatiana ya llevaba horas despierta. Gregorio se levantó en silencio, se vistió y se fue sin siquiera mirarla. El sonido de la puerta cerrándose resonó como una frase. Los niños estaban tomando café y hablando de los dibujos del día anterior. Automáticamente untó con mantequilla el pan, mientras una frase seguía resonando en su mente: 12 años y ni siquiera me dijo adiós. Después de dejar a Poliña en la escuela y a Egor en el jardín, regresó a casa y deambuló sin rumbo por las habitaciones. Cada objeto me traía recuerdos: las fotografías de la luna de miel en Crimea, los recuerdos del viaje, los dibujos de los niños en el frigorífico con la inscripción Nuestra familia. Todo parecía ahora escenas de una obra de teatro que había terminado hacía mucho tiempo. El teléfono sonó en el pasillo. Era la vecina Lidija Vasilievna. Tania, ¿estás en casa? ¿Puedo subir? Ayer hice mermelada, me sobró y quería dártela. La voz sonaba preocupada. Tatiana vaciló antes de responder. Tal vez sí. Pero mientras esperaba, una pregunta la perseguía: ¿qué hacer ahora? ¿Cómo reconstruir una vida a partir de los escombros? Al cabo de unos minutos, Lidija Vasilievna ya estaba en la puerta, con un tarro de mermelada de fresa en las manos y una mirada atenta en sus ojos grises.
Pasa, Lida, voy a preparar un té, invitó Tatiana, forzando una sonrisa. Lidija había trabajado como enfermera en el hospital municipal durante 20 años, tiempo suficiente para aprender a leer a las personas con una sola mirada. Una sola mirada a Tatiana fue suficiente. ¿Qué pasó?, preguntó quitándose el abrigo. Ah, nada, solo un poco cansada, respondió Tatiana evitando el contacto visual mientras ponía a hervir la tetera. Tania, no nací ayer. Lidija se cruzó de brazos, observando las manos temblorosas y los ojos hinchados de su amiga. Grisa estaba tramando algo, ¿no? Tatiana apagó el fuego y se dio vuelta. Lidija estaba sentada a la mesa de la cocina, con las manos apoyadas en las rodillas y su rostro transmitía una disposición tranquila para escuchar sin juzgar. Me engaña, dijo Tatiana, en voz baja. Y ni siquiera se molesta en ocultarlo. Lidija asintió lentamente como si ya lo hubiera esperado. Lo entendí. ¿Y cómo te enteraste? Los vi a los dos juntos. La voz de Tatiana se apagó por un momento. Llevaba el collar que le había pedido. Dijo que era demasiado caro. Sin vergüenza, resumió Lidija secamente. ¿Y qué dijo? Tatiana repitió la conversación de la noche anterior, mientras Lidija escuchaba en silencio, solo frunciendo los labios de vez en cuando. A mí me pasó lo mismo, confesó cuando Tatiana terminó. Pero el mío seguía bebiendo. Tomó un sorbo de té antes de continuar. Mi Víctor empezó a engañarme en el 3er año de matrimonio. Lo descubrí por casualidad, una nota con un número de teléfono en el bolsillo del pantalón. Cuando le pregunté, primero negó y luego admitió. Él dijo, ¿y qué? ¿Soy un hombre o no? Lidija soltó una risa amarga. Fui estúpido. Yo perdoné. Pensé, va a cambiar, después de todo, queremos tener hijos. ¿Y ahí? Luego empezó a volver borracho a casa, alardeando de sus amantes, diciendo lo maravillosos que eran y lo inútil que yo era. Mi suegra incluso tuvo el descaro de decir que fue culpa mía, por no saber sostener a mi hombre. Lidija puso los ojos en blanco. Duré 3 años. Hasta el día en que llegó a casa lleno de lápiz labial de otra persona y me exigió que le preparara la cena. ¿Y lo echaste?, adivinó Tatiana. Lo eché. Con todos los paquetes. Gritó que sin él no sería nada, que nadie me querría. Lidija sonrió, esta vez con orgullo. ¿Sabes lo que respondí? Que prefiero estar sola que vivir con un hombre así. Tatiana miró por la ventana. Afuera, los niños andaban en bicicleta, riendo. La vida seguía con indiferencia. Tengo miedo, confesó. ¿Qué pasará con los niños? ¿Cómo lo haré solo? Lo lograrás, dijo Lidija con convicción. Pero necesitas un buen abogado. Y te advierto, no esperes que Grigori comparta nada de buena gana. Estos tipos nunca comparten nada de buena gana. ¿Conoce algún buen abogado? Lo sé. Stanislav Mikhailovich Rybakov me ayudó con el divorcio. Un hombre competente y sencillo al que le gustan los niños, crió a su hijo solo. Lidija sacó una libreta de su bolso y anotó el número en una hoja de papel. Pero primero reúna todos los documentos, comprobante de sus ingresos, extractos bancarios, escritura de la casa. Cuantos más papeles, mejor. ¿Y dónde lo voy a conseguir? No me dará nada. No preguntes, Lidija le guiñó un ojo con picardía. Mientras esté en el trabajo, revisa todo. Definitivamente contiene algo. Y mire los recibos, vea en qué está gastando el dinero. Después de que Lidija se fue, Tatiana comenzó la búsqueda. Nada en el armario del dormitorio, en los cajones. Pero cuando revisó los bolsillos del abrigo de Grigori, colgado en el perchero de la entrada, encontró un fajo de recibos. Le temblaban las manos mientras las desdoblaba. Perfume Chanel, 15.000 rublos. Hace un mes. Pendientes con diamantes, 25.000 rublos. Hace 3 semanas. Cena en Metropol para 2, 8.000 rublos. Anteayer. Y más. Flores, vino, entradas de teatro, más de 100.000 rublos en 2 meses. Mientras tanto, cuando ella le pidió a Poliña zapatos nuevos, él le dijo, no tengo dinero, la construcción está en crisis. Tatiana guardó los recibos en un sobre. Las manos ya no temblaban.
En su interior crecía una ira fría y clara, la furia tranquila de una mujer que había sido engañada durante demasiado tiempo. En la sala, Poliña llegó del colegio y jugó con las muñecas, cantando algo de música. Egor pronto regresaría de la guardería. Un día cualquiera, rutinas ordinarias. Pero ahora todo era diferente. Tatiana cogió el teléfono y marcó el número del abogado. Stanislav Mikhailovich. Lidija Kozlova me nominó. Necesito una consulta sobre asuntos familiares. Hizo una pausa. Mañana, si es posible. Por la mañana, cuando los niños están en el colegio. 10 está bien, respondió la voz del otro lado. Te enviaré la dirección por mensaje. Cuando colgó, Tatiana sintió un extraño alivio. Se dio el primer paso. No había vuelta atrás. Entró en la habitación de los niños, donde Poliña sirvió té imaginario a las muñecas. Mamá, ¿puedo sacar una tarjeta para tía Lida? Preguntó la niña. Ella es tan buena. Claro, sol mío, respondió Tatiana, acariciando el cabello de su hija. Sí, pensó. Bien. Y tenía razón, una mujer es más fuerte de lo que parece. Niños, coman más rápido, dijo Tatiana con voz firme pero controlada. Llegamos tarde. Ángela entró en la sala de estar. Un minuto después, su voz resonó desde allí, seca y aguda. Estos se pueden quitar. Tatiana se asomó desde la cocina. Ángela estaba frente al estante con fotos familiares, su boda, los cumpleaños de los niños, sus vacaciones juntos. Todo el álbum de recuerdos que construyeron a lo largo de los años. Estas son nuestras fotos familiares, explicó Tatiana, sintiendo un nudo en la garganta. Sí, por supuesto, respondió Ángela, girándose con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pronto seré yo quien esté en ellos. Grigori prometió. Mami, llamó Poliña desde la cocina, vacilante. ¿Quién es esta tía? Una amiga de papá, respondió Tatiana, sin quitarle los ojos de encima a Ángela. Amiga, no, corrigió la morena, pasando su mano por su redondeado vientre. Pronto seré tu esposa. Y madre de su hijo. Grigori apareció en la puerta de la habitación, como si lo hubiera llamado el tenso silencio que se había instalado. Ángela, ¿quieres un café? Ofreció con una voz que intentaba sonar natural. Con mucho gusto aceptó, dirigiéndose a la cocina sin esperar invitación. Se sentó a la mesa donde los niños estaban terminando su desayuno y cogió el plato de Poliña, decorado con una princesa dibujada. Qué lindo, comentó, sirviéndose los blinis restantes. ¿Puedo? Es mi plato. Protestó Poliña con los ojos llenos de lágrimas contenidas. Era tuyo, respondió Ángela, con una risa que sonó como vidrio roto. Ahora todo aquí será nuestro, ¿verdad, Grisa? Grigori tosió avergonzado, pero no dijo nada. Ángela dejó el tenedor y miró a los niños, uno por uno, con una expresión que a Tatiana le heló la sangre. A tus hijos nos los llevaremos. Tendremos una verdadera familia, padre, madre y bebé. Egor se puso a llorar. Poliña palideció y agarró con los dedos el borde de la mesa. Ya basta, dijo Tatiana en voz baja, pero cortante como una espada. ¿Qué llega? Ángela ladeó la cabeza fingiendo inocencia. Solo estoy explicando cómo serán las cosas. Al fin y al cabo, Grigori ya lo ha avisado, primero solicitará el divorcio y exigirá la custodia de los niños. Algo frío y agudo se elevó en el pecho de Tatiana. No fue miedo. Era el instinto maternal, el que no conoce ni la piedad ni la vacilación. Niños, vayan a prepararse, ordenó él con una calma que la sorprendió. Vamos a casa de tía Lida. ¿Por mucho tiempo? Preguntó Poliña con voz temblorosa. A ver, sol mío, respondió mientras Ángela se levantaba de la silla con una sonrisa triunfante. Sal de mi casa, siseó Tatiana. Pronto será mi hogar, respondió Ángela, pasando junto a ella con la arrogancia de quien ya se siente dueño del lugar. Media hora después estaban en la puerta de Lidia, con 3 maletas y los ojos de los niños hinchados. Pasa, dijo Lidia abrazando fuertemente a Poliña. Cuéntamelo todo. Los niños se instalaron en la sala para ver dibujos animados, mientras las 2 mujeres conversaban en la cocina. Tatiana informó de la visita de Ángela, de sus palabras, de la amenaza velada.
Lidia escuchaba todo en silencio con los labios apretados formando una fina línea. Perra, resumió finalmente. Amenazar así a los niños. ¿Y ahora? Preguntó Tatiana, con las manos temblorosas mientras sostenía la taza de té. ¿Alquilo un apartamento hoy? Exacto, asintió Lidia. Pero ten cuidado con ese Grigori. El tipo es resbaladizo. Podría estar tramando algo peor. Al final del día, Tatiana encontró un pequeño apartamento de 2 habitaciones en el mismo barrio. Caro, pero cerca de la escuela y la guardería. El propietario, un profesor jubilado, aceptó el pago de un mes por adelantado. Cuando se acostaron en la nueva casa, Poliña preguntó de repente. «Mamá, ¿por qué papá eligió a esta tía extraña?» Tatiana se sentó al borde de la cama de su hija, acariciando su cabello mientras la tenue luz de una lámpara en forma de estrella iluminaba la habitación. Era lo único que se habían llevado de la vieja casa, además de su ropa. A veces los adultos toman decisiones equivocadas, mi amor, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Pero eso no significa que no nos quiera. Ya no nos ama, murmuró Poliña, hundiendo el rostro en la almohada. Sí, sí. Simplemente está pasando por un momento difícil. ¿Y esta tía realmente nos va a llevar? Nadie te va a llevar, dijo Tatiana, con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. No lo permitiré. Poliña la abrazó con fuerza. No me gusta esta tía. Ella es mala. Duerme, querida, susurró Tatiana, besando su frente. Pero tardó un poco en conciliar el sueño. Tumbado en la oscuridad de aquellas habitaciones desconocidas, revisé todo lo que había sucedido en las últimas semanas. El mundo que le parecía sólido se había derrumbado como un castillo de naipes. El hombre en el que confiaba demostró ser capaz de ser cruel. La mujer que llevaba a su hijo en el vientre había amenazado a sus hijos sin pestañear. Y sin embargo, curiosamente, no sentí miedo. Sentí ira, dolor, una profunda confusión, pero no miedo. Porque el instinto de madre era más fuerte que todo eso. Nadie tocaría a sus hijos. Nadie se los quitaría. La guerra había comenzado. Y Tatiana estaba decidida a vencerla. 2 semanas en aquellas habitaciones alquiladas enseñaron a Tatiana a valorar las cosas sencillas, una tetera que no necesitaba ser prestada, un estante para los libros de los niños, la libertad de poner la música a todo volumen cuando estaban en el colegio y llorar sin testigos. El apartamento estaba en el 4º piso de un antiguo edificio de ladrillo. 2 dormitorios, una cocina del tamaño de un armario, pero las ventanas daban a un patio tranquilo con un parque infantil. Poliña pronto eligió los columpios debajo de la ventana como su lugar favorito, mientras Egor se hacía amigo de un niño de su misma edad en el patio trasero. «Mami, ¿podemos gritar aquí?», preguntó el primer día, mirando cautelosamente a su alrededor. «Él puede. Incluso bajo el sol», respondió Tatiana sonriendo por primera vez en días. «Esta es nuestra casa ahora». Lidia aparecía todos los días. Traía comida casera, ayudaba a arreglar los muebles, se quedaba con los niños cuando Tatiana necesitaba correr en busca de documentos. Sin ella, esos primeros días habrían sido insoportables. «Estás haciendo demasiado por nosotros», dijo Tatiana, viendo cómo Lidia colgaba los dibujos de los niños en la pared de la cocina. «Tonterías», desestimó su amiga. «Después de mi divorcio, ellos también me ayudaron. Ahora es mi turno. ¿Qué pasa si no lo logro?», confesó Tatiana con la voz quebrada. «¿Y si Grigori tiene razón y no puedo apoyarlos?». Lidia se detuvo sosteniendo el dibujo de Egor, una familia de 4 personas bajo un arco iris. «Tanyusa, dime una cosa, ¿quién se levanta a las 6 de la mañana para preparar a los niños? ¿Quién recuerda que Poliña es alérgica a las fresas y que Egor le tiene miedo a la oscuridad? ¿Quién se sabe todas sus historias de memoria?». «Yo», respondió Tatiana, automáticamente. «Exactamente», dijo Lidia. «¿Y Grigori? ¿Sabe en qué grupo de jardín de infantes está su hijo?». Tatiana vaciló. De hecho, no estaba seguro. «No lo creo», admitió. «Así es. Así que deja de torturarte. Llame al abogado». Stanislav Mikhailovich Rybakov. Hizo la llamada el miércoles por la noche después de que los niños estuvieran dormidos. La voz del hombre al otro lado de la línea era tranquila e inspiraba confianza.
Podemos encontrarnos mañana en el café Granatovyi Sad de la calle Pushkinskaya. ¿Te sirve la una? Sí, funciona, confirmó Tatiana. ¿Cómo lo reconoceré? Estaré con un traje gris, con una carpeta de documentos. Patillas altas y grises. ¿Y yo? Preguntó mirándose en el espejo del pasillo. Pelo claro, chaqueta azul. Gracias. De nada. Nos vemos mañana. El café Granatovyi Sad la recibió con olor a canela y suave música de jazz. Junto a la ventana, un hombre de traje gris estudiaba unos papeles. No era muy alto, pero su postura erguida y sus sienes plateadas le daban un aura de solidez. Cuando levantó la vista, Tatiana vio en él una mirada perspicaz, de un gris casi metálico. Tatiana Sergeyevna. Confirmó extendiendo su mano. Stanislav Mikhailovich. El apretón de manos fue firme y seguro. Encantado de conocerte, saludó, sentándose según las instrucciones. La camarera trajo el menú. Tatiana pidió un café. El abogado, té con limón. Bueno, empezó Stanislav Mikhailovich, sacando una libreta de su maletín. Lidia Vasilievna me dijo que tienes problemas familiares. Cuéntamelo en detalle. Sadovoy, 15 años, dijo Tatiana mirándolo a los ojos. ¿Qué? ¿Cómo esto? Stanislav arqueó las cejas sorprendido. Un destello de curiosidad cruzó por su rostro gris metálico. ¡Qué casualidad!, murmuró como hablando solo. Esa es mi dirección. Soy dueño del apartamento 47. Tatiana no lo creía. Lo había arreglado todo con una señora mayor, Vera Ivanovna, su tía, que vivía allí. Solo la ayudé con los trámites de alquiler. No puede ser, tartamudeó mientras el abogado sonreía, como si le divirtiera la ironía de la situación. Entonces, problemas familiares, repitió, ahora con un tono más suave, casi íntimo. La vida ama estos giros y vueltas. Algo en la sorpresa del momento hizo que Tatiana se relajara. Las palabras empezaron a descontrolarse, las últimas semanas de angustia, el descubrimiento de la traición, las tensas conversaciones con Grigori, la mudanza precipitada con los niños. Habló y no se dio cuenta cuando las lágrimas corrían, húmedas, por las comisuras de sus ojos. Simplemente no entiendo cómo llegó todo a este punto, confesó, secándose la cara con una servilleta de papel. 11 años juntos, hijos, planes. Y me pide que aguante y me calle. Stanislav no interrumpió. En silencio empujó hacia ella el vaso de agua que estaba sobre la mesa, como si supiera que en ese momento, los gestos valían más que las palabras. En mi práctica he visto de todo, dijo cuando ella se calmó. Créame, su caso está lejos de ser el más complicado. Conseguiremos justicia. ¿Y si soborna al juez? Respondió Tatiana con amargura. Tiene dinero, tiene contactos. En un proceso familiar esto es casi imposible, explicó Stanislav, recostándose en su silla. Hay mucha transparencia, mucha atención por parte de los medios y de la sociedad. No es como detrás de escena de un negocio. Hizo una pausa. Ahora cuéntame de los niños. ¿Cómo están lidiando con esto? Los ojos de Tatiana se llenaron de nuevo, pero esta vez no de dolor, sino de preocupación maternal. Contó las pesadillas nocturnas de Poliña, como Yegor empezó a tartamudear nerviosamente, las preguntas difíciles que hacían los pequeños, ¿por qué papá ya no vive aquí? ¿Seguimos siendo una familia? Y duelen como puñaladas. Esto es temporal, aseguró Stanislav. Los niños se adaptan más rápido que los adultos. Lo importante es darles estabilidad, la certeza de que su madre está ahí, presente. ¿Y tú? Preguntó Tatiana, curiosa a su pesar. ¿Tienes hijos? Uno. Mi hijo, 12 años. Por primera vez, el rostro del abogado perdió su expresión profesional y se suavizó hasta convertirse en algo casi tierno. Yo también pasé por un divorcio. Sé cómo es. Suspiró. El primer año fue difícil. Pero luego entendí, una relación honesta es mejor que una familia falsa. Ahora mi hijo ve a su madre los fines de semana. Tenemos una buena relación. Las cosas se arreglaron solas. Permanecieron en el café durante 2 horas. Stanislav explicó los pasos del divorcio, los documentos necesarios y los posibles escenarios.
Tatiana, por primera vez en semanas, sintió que no estaba sola en esa batalla. Mis honorarios son 20.000, dijo guardando los papeles en su maletín. Pero para los inquilinos de tía Vera. 1% de descuento. Gracias, se rió Tatiana, aliviada. Confieso que no esperaba que el dueño del departamento fuera abogado. La vida está llena de coincidencias, respondió Stanislav levantándose. A veces agradable. La acompañó hasta la parada del autobús, esperó que llegara el vehículo y al despedirse le dijo: Tatiana Sergeyevna, no te desanimes. Lo lograrás. Se nota que es una mujer fuerte. No me siento fuerte, admitió en voz baja. La fuerza no se trata de no caer. Es levantarse después de caer. En casa los niños la recibieron con abrazos y preguntas sobre el tío abogado. Poliña escuchó atentamente el informe de la reunión y seriamente preguntó: ¿Mamá está bien? Eso parece, hija. ¿Entonces nos va a ayudar? Creo que sí. Por las noches, cuando los pequeños dormían, Tatiana se quedaba en la cocina con una taza de té, repasando mentalmente el día. Por primera vez en mucho tiempo, algo parecido a la esperanza, no euforia, no optimismo forzado, sino una tranquila certeza de que, aunque el camino era arduo, conducía a alguna parte, le calentó el pecho. Afuera, las luces del patio se encendieron una a una. Los niños dormían en sus camas. Mañana sería la escuela, la guardería, la rutina habitual. Y por primera vez, Tatiana tuvo un aliado en esta lucha por la normalidad. Stanislav Mikhailovich Rybakov. ¿Qué clase de padre era él? ¿Por qué se había divorciado? Se sorprendió pensando esto y sacudió la cabeza, como para desterrar su curiosidad. Demasiado pronto para preocuparse por las historias de otras personas. En primer lugar, era necesario resolverlo por sí mismo. Necesito que me escuches hasta el final, dijo Tatiana, sintiendo sus manos temblar levemente sobre la taza de té que ya se había enfriado. No es que no aprecio lo que hiciste por nosotros. De lo contrario. Sin ti, me habría rendido hace meses. Pero después de todo lo que he pasado, tengo miedo. Miedo de volver a engañarme. Miedo a que, cuando menos lo espere, la vida vuelva a ponerlo todo patas arriba. Stanislav no se volvió. Siguió mirando la calle, donde las farolas se reflejaban en la nieve que comenzaba a caer, ligera y silenciosa. Sentía los hombros tensos bajo la tela de su chaqueta. Entiendo, respondió finalmente con una calma que contrastaba con el nudo en la garganta de Tatiana. Tienes todo el derecho a tener miedo. Pero déjame hacerte una pregunta, cuando miras retrospectivamente estos últimos meses, ¿qué ves? Cerró los ojos por un momento. Se vio sentada en la sala del tribunal, con las manos agarrando su bolso como si fuera un salvavidas. Vi los ojos de Poliña llenos de lágrimas después de otra visita a su padre. Vi a Egor confundido, sosteniendo la máquina que era demasiado cara para un niño de 6 años. Y lo vio a él Stanislav, siempre un paso por delante, siempre con un argumento, un documento, una palabra que le impedía hundirse. Ya veo que sin ti no tendría fuerzas, admitió en voz baja. Pero eso no significa que esté listo para confiar, completó, dándose finalmente la vuelta. Sus ojos, normalmente tan precisos y calculadores, ahora tenían algo en ellos que Tatiana no podía descifrar. No te estoy pidiendo que te lances de cabeza a una relación. Te pido que consideres la posibilidad de que no todos los hombres sean como él. Un pesado silencio cayó entre ellos. En la habitación contigua, Poliña se rió de algo que dijo Egor, y el sonido, tan puro e intransigente, pareció cortar la tensión en el aire. ¿Qué pasa si no sé cómo hacer esto?, murmuró Tatiana, como confesando un secreto vergonzoso. ¿Y si he olvidado lo que es amar sin desconfiar? Stanislav se acercó a ella lentamente como si temiera asustarla. Cuando habló, su voz era baja, casi un susurro. Nadie te pide que lo sepas todo de una vez. El amor no es un contrato que firmas con todas las cláusulas definidas. A veces es solo dar un paso a la vez. Y estoy aquí. Ni presionar, ni exigir. Solo para recordar que no estás solo. Se miró las manos marcadas por el cansancio de los últimos meses, las uñas mordidas, la piel seca por el frío. Entonces para él.
Y por primera vez en mucho tiempo se permitió imaginar que, tal vez, el futuro no era solo una sucesión de batallas por ganar. Quizás también podría haber espacio para algo más ligero. Necesito tiempo, dijo finalmente. Él sonrió, una sonrisa pequeña pero genuina. El tiempo es lo único por lo que no te cobraré. Se volvió hacia ella y la miró a los ojos con una intensidad que la hizo contener el aliento. Sé que es temprano. Después del divorcio, después de todo lo que has pasado, su voz era baja pero firme. Pero ya no puedo fingir que somos solo abogado y cliente. Tatiana se levantó y fue hacia la estufa. Le temblaban las manos mientras ponía a hervir el agua. Yo también me siento así, admitió en un susurro casi para sí misma. Pero tengo miedo. Después de todo, ¿cómo puedo volver a confiar mi vida a alguien? ¿Quién dijo algo sobre confiar toda tu vida? Stanislav sonrió suavemente. ¿Qué tal si simplemente intentamos estar juntos, día tras día, sin promesas ni juramentos? Si no funciona, seguiremos siendo amigos. Pero si no lo intentamos, lo lamentaremos por el resto de nuestras vidas. La tetera empezó a silbar. Tatiana apagó la calefacción, pero permaneció quieta, como si el simple hecho de moverse pudiera romper ese frágil momento. Stanislav se acercó y le tocó suavemente el hombro. Esperaré el tiempo que sea necesario. 1 mes, 1 año, 5 años. Solo quiero que sepas, no estás solo. Ella se dio vuelta. Estaba tan cerca que podía ver los tintes grises de sus ojos, serios, pero llenos de una ternura que la desarmó. ¿Y Daniel? ¿Cómo reaccionará? Mi hijo es un buen chico. ¿Quieres que sea feliz? Stanislav se encogió de hombros. Además tiene 14 años, así que pronto empezará a enamorarse también. ¿Y mis hijos? Tatiana sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Ya me aceptaron, respondió con una sonrisa en los labios. ¿No viste ayer a Egor hablándome de los dinosaurios? Pasó 1 hora hablando de tiranosaurios y velociraptores. Ella se rió entre lágrimas. Le encanta este tema. Puedes hablar de ello sin cesar. Entonces está bien. Stanislav se acercó un poco más. Tendré mucho que estudiar. Estaban tan cerca que Tatiana sintió que su miedo, poco a poco, iba perdiendo fuerza. Ese hombre había estado a su lado durante los últimos 2 meses. Él había visto sus lágrimas, su ira, su desesperación, y se quedó. Sin exigir, sin presionar. Solo presente. Necesito tiempo, repitió como si las palabras fueran un escudo. Tenemos tiempo, respondió con calma. Desde el salón llegó el grito de Egor: mamá, Poliña te está engañando. No lo soy. Respondió la hermana. Simplemente no sabe perder. Tatiana y Stanislav se rieron. Ve, dijo señalando la habitación con la cabeza. Resuelve esta pelea de niños. Me voy a casa y ayudo a Daniil con su tarea. Al llegar a la puerta se volvió. ¿Conoces la diferencia entre tú y tu exmarido, Tania? ¿Cuál? Simplemente se lo quitó. Das a tus hijos, a tus amigos, incluso a mí. Hizo una pausa. No tengas miedo de volver a confiar. No todos los hombres son como Grigori. La puerta se cerró. Tatiana se quedó en la entrada, absorbiendo esas palabras. Por primera vez en meses el futuro no parecía aterrador, sino lleno de posibilidades. Como si la vida, que se había detenido aquel día de septiembre delante del despacho de su marido, por fin volviera a fluir. En la sala, los niños habían hecho las paces y ahora estaban construyendo un castillo con piezas para armar. Una noche normal, en una familia normal. Pero esta vez la familia era diferente. Y quizás más feliz. Ese apartamento era solo uno de los miles que había en la ciudad. Pero para Tatiana él era especial. La primera noche en una casa que era solo suya, o mejor dicho, suya y de aquellos con quienes había elegido compartir su vida. Una elección consciente hecha con el corazón y con la certeza de que esta vez nada sería impuesto ni tolerado por obligación. Mamá, ¿puedo colgar mi dibujo en mi nueva habitación? Preguntó Poliña agitando con cuidado la hoja de papel. Claro, mi sol, respondió Stanislav, inclinándose para verlo mejor. ¿Y qué dibujaste? Una familia.
Mamá, yo, Egorka, papá, Stas y tía Lida. Y un cachorro también, el que vamos a adoptar. ¿De dónde sacaste esa idea de que vamos a tener un perro? Tatiana se rió sorprendida. No es así. Poliña abrió mucho los ojos, llena de esperanza. Ahora que tenemos espacio, sí. Todos se rieron. Stanislav le guiñó un ojo a Tatiana por encima de la cabeza de la niña, como diciendo, no vas a salir de esto. Y supo de inmediato que la decisión del perro ya estaba decidida. Después de todo, ¿cómo podrías negarte a una petición tan sincera, y bien planificada, del pequeño artista de la familia? Más tarde, cuando los últimos invitados se despidieron y los niños se quedaron dormidos en sus nuevas habitaciones, Tatiana se quedó junto a la ventana, mirando las estrellas. Era difícil creer que hace apenas un año su mundo se hubiera derrumbado. En ese momento sentí como el final. Pero lo que ella pensaba que era una ruina resultó ser la base de algo nuevo. Stanislav se acercó a ella por detrás y la rodeó con sus brazos. ¿No te arrepientes de haber dicho que sí? ¿A qué? Bromeó. ¿Casarse o cambiar? Por confiar en mí. Tatiana apoyó la cabeza en su hombro. Afuera, las luces de la ciudad brillaban, miles de vidas se desarrollaban en paralelo, cada una con sus propias batallas y pequeñas victorias. En algún lugar, en ese preciso momento, alguien estaba tomando una decisión que cambiaría todo. Alguien encontró el coraje para dejar atrás lo que los destruyó. Alguien, como ella, aprendió a creer de nuevo. No me arrepiento, murmuró. Y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. No había ninguna sombra de duda, ningún peso en el pecho. Solo una quietud que ahora sabía, era paz. En la habitación de al lado algo cayó con un ruido sordo. Probablemente Egorka, que mientras dormía había tirado algún juguete de la cama. Luego, silencio. Los niños dormían en sus habitaciones, en su casa. Mañana les esperaba un día normal, clase, guardería, deberes, juegos. La rutina de cualquier familia. Solo que esta vez era una verdadera familia, construida sobre decisiones, no sobre compromisos. Y mientras el ligero viento hacía crujir las cortinas, Tatiana cerró los ojos, sabiendo que a veces las mayores pérdidas son solo puertas que se abren a lo que realmente importa.